En Radio Tierra presentamos El Centinela, diario político de una ama de casa. Cuando crecí me enamoré. Con Rosario Puga. Le pregunté si nuestras vidas serían felices y así me dio a entender. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Centinela, diario político de una ama de casa, un espacio dedicado a la actualidad política que busca aportar al debate de ideas. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realiza una reunión anual de los países que han suscrito el tratado que busca políticas globales para enfrentar la crisis ambiental que vivimos. Hasta ahora se han realizado 24 reuniones en las que han participado representantes de los países firmantes de la Convención. La próxima reunión será aquí en Chile en el mes de diciembre. Estas reuniones tienen el propósito de buscar acuerdos para detener el cambio climático y mitigar sus efectos sobre los seres humanos y sobre la naturaleza. Pese a las reuniones realizadas y a los acuerdos suscritos, hasta ahora los informes científicos elaborados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, organismo que actúa como asesor científico de esta convención y sirve de referencia para la toma de decisiones, indican que estamos frente a un proceso que ya tiene carácter irreversible y cuya magnitud es casi imposible de dimensionar. De lo que sí está segura la ciencia es que el cambio climático es un proceso gatillado por las actividades humanas postindustriales y que debemos actuar con urgencia si queremos evitar o al menos disminuir los daños más severos para la humanidad. En febrero del 2015, en su informe anual sobre riesgos globales, el Foro Económico Mundial identificó a la crisis del agua como el mayor riesgo que enfrenta la humanidad para los próximos años. Al año siguiente, los expertos identificaron al cambio climático como la mayor amenaza para el desarrollo futuro de la humanidad, dos fenómenos con alto grado de relación. El mismo organismo en el 2017 clasificó la crisis hídrica que se ha observado entre el año 2014 y ese año, el 2017, dentro de los tres principales riesgos mundiales en términos de impacto en el desarrollo económico de los países, señalando que el grueso de las cuencas hídricas del planeta y fuentes de agua fresca están siendo sobreexplotadas o se encuentran al límite de su capacidad, sobre todo en el conjunto de los países emergentes. Hoy, el mundo observa con preocupación que al mismo tiempo que crece la demanda por el recurso, este se hace cada vez más escaso. En la medida que esta brecha se expande, se origina lo que se conoce como la crisis del agua. Esta crisis se deriva de múltiples factores. Sin embargo, para los expertos, dos son los principales: la constatación de que hay menor disponibilidad de agua y menor acumulación de nieve por el aumento de la temperatura atmosférica, en gran parte atribuible a los efectos del cambio climático. Al igual que en el resto del mundo, Chile también se seca y los propietarios del agua nos niegan una salida que asegure la vida de millones. No se trata de un titular sensacionalista. Nuestro país está enfrentando serios problemas para garantizar el suministro de agua para uso humano en los próximos 5 años. Y hay al menos 4 regiones del país que ya han sido declaradas en emergencia hídrica. Mientras tanto, los patrones del agua deciden qué se hace y qué no se hace sobre el control del recurso. En este contexto, se instala entre nosotros entonces la guerra por el agua. El conflicto está instalado y nos enfrenta a nuestros negacionistas criollos, quienes dominan la propiedad del agua y no asumen la crisis del cambio climático como el problema que es, pero que se están movilizando para asegurar sus intereses en un esquema de mayor escasez. Para que me entiendan bien, estamos hablando de poderosos sectores de la economía nacional, encabezados por la agroindustria y por el sector forestal, que utilizan el 73% del agua que se consume y que no se devuelve a los caudales. En el mismo régimen, las mineras se llevan el 9%, y junto a las sanitarias y a las empresas de energía, cuya base es la hidrogeneración, todos ellos concentran, y este es el verdadero problema, el 85% de la propiedad de los derechos de agua en todo el país. ¿Qué otras cosas tienen en común estos sectores para poder operar políticamente en un esquema o en una realidad como la que estamos enfrentando? Ponga atención. Son sectores productivos forjados durante la dictadura, con una alta concentración de la propiedad.
que se caracterizan por tener una conformación ideológica algo homogénea, identificada con una defensa fundamentalista de la liberalización económica, un culto religioso a la desregulación y un desprecio casi absoluto por las políticas de conservación y de desarrollo sustentable. También hay que mencionar que la alta concentración de la propiedad en pocos operadores les permite a estos sectores manejarse como verdaderos carteles, operando como grupos de presión, que, igual que los padres que le dan una mesada a los niños, han invertido en la manutención de gran parte del mundo político por décadas. Y no obstante, el domicilio político de sus más conspicuos representantes está en la derecha dura, todos estos sectores han sabido extender sus tentáculos a gran parte del espectro político concertacionista. Los sectores productivos de los que estamos hablando son, en la práctica, los dueños del agua, que hoy luchan por evitar cualquier cambio en su explotación. La Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Agroexportadores, la Corporación de la Madera, la Sociedad Nacional de Minería, son algunos de los protagonistas de la ya desatada guerra por el agua. Ya no se trata solo de conflictos con pequeñas comunidades a las que se les seca sin que nada pase. Se trata de la respuesta a crisis como las del cambio climático y específicamente de que no se convierta en un pretexto para cambiar las reglas de explotación por grave que ésta sea. En el 2016, los diputados aprobaron una reforma al Código de Aguas que reconocía el derecho humano del agua potable, su uso prioritario para actividades de subsistencia y el fin de la especulación con los derechos perpetuos. Pero en el Senado, la presión de los empresarios ha dificultado la aprobación de la reforma y el gobierno actual ha optado por demorar su discusión. Los privados que controlan, como ya lo hemos mencionado, más del 80% de los recursos hídricos, pretenden eliminar la prioridad del agua para uso doméstico de subsistencia. La reforma, además, los obligaría a proteger el acceso a agua de las personas y de las comunidades indígenas y rurales. También presiona para mantener los derechos de propiedad perpetuos en vez de los derechos temporales para los pocos recursos que quedan. Y han puesto presión para no cambiar la figura del aprovechamiento prioritario que se ha utilizado para mantener la administración privada de los recursos, situación que se remonta a 1981, cuando la dictadura les otorgó los derechos, lo que ha significado secar a comunidades completas. Además, quieren proteger la conservación de los derechos en los casos de aguas no utilizadas por 10 años, sin reconocer que la situación de crisis y escasez está golpeando a comunidades enteras, que no cuentan con la posibilidad de subsistencia mínima, especialmente en la segunda, tercera y cuarta región, declarada, como ya lo habíamos mencionado, en situación de sequía, sin que exista ninguna acción de protección de los recursos que priorice a las comunidades y a las personas. Además, pretenden que el sector minero siga teniendo derecho de uso del agua sin tener que pedir permiso y que se elimine la exigencia de caudales ecológicos que obligan a los propietarios de los derechos a destinar parte de los caudales a la conservación de los ecosistemas en peligro. Por otra parte, a través de la Asociación de Canalistas, se presentó al Ministerio de Obras Públicas un proyecto llamado La Carretera Hídrica, que consiste básicamente en el traspaso de agua de lo que ellos llaman excedentes hídricos de las cuencas del Biobío y del Maule a las zonas con déficit en la cuarta región. Al respecto, algunos analistas han dado una voz de alarma, porque es un proyecto cuyos impactos ambientales en las cuencas de origen y en todo el trazado que tendría que tener esta verdadera carretera hídrica de miles de kilómetros, el impacto es demasiado grande. Y la opción es bastante frágil, tomando en cuenta que las aguas de origen también eventualmente pueden colapsar. Este desequilibrio hidrográfico con lo que la Asociación de Regadistas defiende estos megaproyectos se contrapone con, en realidad, la prioridad que debería ser la conservación y explotación racional del recurso. Para quienes lo más importante es el crecimiento económico, es un problema, efectivamente, que las zonas más productivas, es decir, donde la agroindustria tiene concentrada gran parte de su producción, y al igual que la minería, sean zonas de escasez hídrica, donde efectivamente la escasez se relaciona con la sobreexplotación, pero también con los efectos del cambio climático. Y según estos visionarios, lo que hay que hacer es sacar agua de donde hay, agua que según ellos se pierde porque va a dar al mar.
Sin embargo, desde la Fundación Terran señalan que en un país como el nuestro, donde el derecho a aprovechamiento de las aguas es privado y está por sobre cualquier consideración social y ambiental, donde además no existe un ordenamiento territorial en zonas rurales, este tipo de proyectos provocarían una profundización de la inequidad social presente en el uso y distribución del agua, así como de los efectos ambientales actuales que provoca el modelo agroexportador. Ambos elementos son una prueba clara del dramático dilema que nuestro país se enfrenta al tener la propiedad del agua casi en su totalidad en manos de privados. Ahora todo depende de una ciudadanía dispuesta a exigir que la carrera al abismo se detenga. Aún hay tiempo de detener el exterminio. El miedo al futuro debe convertirse en un compromiso con los cambios. Se puede, porque no podemos condenarnos a desaparecer y con nosotros a toda forma de vida. Esto es El Centinela, diario político de un ama de casa. Y no lo olvide, muerte al fascismo ambidiestro y abajo el fascismo en el país y en la casa. En Radio Tierra hemos presentado El Centinela. ¿Qué serás? Serás lo que vas a hacer.